Bueno, nos encontramos para analizar algunas patologías que afectan principalmente al aparato locomotor, en particular hacer foco en la artrosis o en la artropatía degenerativa, también conocida como osteoartritis. Y a partir de poder entender algunos fenómenos fisiológicos e inclusive algunas connotaciones patológicas, poder prescribir ejercicios para las personas que sufren de esta afectación. Pero antes de poder ingresar al análisis de la artrosis o de la artropatía degenerativa, vamos a empezar analizando el concepto general, que es la artritis. La artritis significa, o es un término general que significa ni más ni menos que dolor articular. Ese dolor articular puede tener múltiples orígenes. Y muchas veces ese dolor articular puede estar asociado a un fenómeno inflamatorio. Así, dentro de esta idea de que podemos tener múltiples orígenes en el dolor articular o en la artritis, encontramos de traumatismos, golpes, infecciones, enfermedades autoinmunes, y ello ocasiona dolor e inflamación articular, que en algunos casos puede ser algo agudo, que se produzca en un momento, o puede ser algo crónico, que se transforme en una patología de avance, que vaya avanzando en el tiempo y que sea más compleja de trabajar. Dentro de la idea de las enfermedades reumáticas, encontramos aquellas enfermedades que afectan el aparato locomotor. Encontramos así la osteoporosis, que afecta a los huesos. Encontramos a la artritis, que afecta al tejido conectivo principalmente. La artritis, perdón, reumatoidea, que afecta al tejido conectivo y es una enfermedad sistémica. También encontramos a la artrosis o a la artropatía degenerativa como una patología que afecta principalmente al cartílago articular. Encontramos la fibromialgia como una patología que afecta a los tejidos blandos, en particular al músculo esquelético y a los tendones. Es decir, que el origen por el cual se produce dolor e inflamación a nivel articular es amplio, es variado, y tenemos una fuerte relación o idea de que estas artritis están asociadas a lo que se llaman las enfermedades reumáticas. Y las enfermedades reumáticas son aquellas que afectan al aparato locomotor. Básicamente, entonces tenemos que tener mi primera idea, el término artritis abarca distintas enfermedades. La que a nosotros nos va a interesar principalmente es la denominada osteoartritis o artropatía degenerativa, o más bien llamada en el criollo artrosis, y por otro, que afecta principalmente al cartílago articular. Y por otro lado vamos a encontrar la denominada artritis reumatoidea, que es una enfermedad autoinmune. Algunos autores creen que puede tener origen vírico o bacteriano. Otros simplemente dicen que es una alteración de los linfocitos T, lo cual implica una alteración en el metabolismo de la articulación. Es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad inflamatoria, caracterizada por un engrosamiento de las estructuras de la membrana sinovial, que es una estructura que se encuentra dentro de la cápsula articular, y una fuerte liberación de panus, que es un tejido que disuelve, perdón, es un líquido que disuelve el colágeno, y eso hace que la articulación se vaya debilitando. La artritis reumatoidea como enfermedad autoinmune, como enfermedad inflamatoria, como enfermedad sistémica, afecta principalmente al tejido conectivo, y este panus puede ir debilitando la estructura de colágeno, afectando así, por ejemplo, la cápsula, afectando así a los ligamentos. De tal manera que una de las grandes características de la artritis reumatoidea es la enorme fragilidad a nivel ligamentoso capsular, la tendencia a la inestabilidad de la articulación. Mientras que la osteoartritis solamente afecta al cartílago y eventualmente al hueso, mientras que la artritis reumatoidea afecta todo el tejido conectivo, principalmente ligamentos y cápsula, pero puede afectar inclusive el cartílago articular, e inclusive la artritis reumatoidea puede estar asociada a la osteoporosis, o sea que puede afectar el esqueleto. Antes de estudiar la artrosis o artropatía degenerativa, vamos a estudiar un poquito la artritis reumatoidea. Como bien mencionábamos hace rato, la artritis reumatoidea es una enfermedad que no se puede, en principio, prevenir, debido a que tiene características
todavía desconocidas, aunque sabemos que está fuertemente relacionado a nuestro sistema inmune, por eso se dice que es una enfermedad autoinmune, caracterizada por el entumecimiento, la rigidización y el dolor articular y la inflamación. Es más, es muy común que en la artritis reumatoidea, cuando se exacerban los signos y síntomas de entumecimiento, dolor e inflamación, también aparezca calor, un calor local sobre las articulaciones que están sufriendo la exacerbación. Se suele decir que las articulaciones más afectadas son la columna cervical, son los hombros, es la articulación de la muñeca, pero nada obsta que también pueda aparecer a nivel de la rodilla, a nivel del pie. ¿Bien? Y a largo plazo, este dolor, esta inflamación va a ocasionar alteraciones en los tejidos que van a ocasionar deformación en la articulación y en los tejidos que rodean la articulación. Y esa quizás va a ser una de las grandes características de la artritis reumatoidea, que cuando está muy avanzada, las articulaciones lamentablemente se deforman con todo lo que ello conlleva en lo que refiere a los movimientos, ¿no? Básicamente es una situación caracterizada entonces por una inflamación, es una situación caracterizada por momentos de exacerbación, donde hay demasiado calor en la zona, un dolor, y como les comentaba, afecta principalmente columna cervical, hombros y muñeca, pero nada obsta que aparezca también en la rodilla, en las articulaciones del pie, lo cual es tremendamente agresiva debido a que son articulaciones de carga. La artritis reumatoidea se caracteriza por ser una patología por etapas, es decir, es intermitente, hay momentos donde la persona se siente absolutamente bien y hay momentos o meses donde se exacerba el dolor. ¿Sí? Acá tenemos lo que es la propuesta o las pautas de trabajo según la NSCA, publicadas en el año 2016, en sus fundamentos para el entrenador personal. Y nos habla de tener mucho cuidado con todo lo que sea el impacto de correr y trotar, claro, si están muy afectadas los miembros inferiores, ¿no? Mucho cuidado con los trabajos de flexibilidad para la columna cervical o los trabajos de fuerza para la columna cervical, debido a que la artritis reumatoidea va a desgastar mucho el aparato ligamentoso y capsular de esta zona, y al afectarse la estructura ligamentosa de la columna cervical, puede ser realmente tremendo el impacto de un estiramiento mal ejecutado. Por lo tanto, la NSCA sugiere a los entrenadores personales contraindicar cualquier ejercicio de estiramiento para la columna cervical o cualquier ejercicio de fuerza, de autorresistencia que se haga para la columna cervical, porque puede provocar una lesión sobre los tejidos ya fragilizados producto de la artritis reumatoidea. También se sugiere en los trabajos de fuerza evitar los recorridos o lo que se llama los trabajos fuera de la zona segura, es decir, evitar aquellos recorridos articulares que sean extremos, porque aquellos recorridos articulares extremos someten a las cápsulas y a los ligamentos a demasiado estiramiento, y como sabemos, el panus que se produce en el reuma va a ir afectando la capacidad de tolerancia de estos tejidos. Entonces, son más susceptibles de dañarse en movimientos muy forzados. De tal manera que en realidad, salvo los estiramientos y los ejercicios de fuerza en la columna cervical, es muy común también en la artritis reumatoidea la lesión del manguito de los rotadores. La evidencia muestra que hay una gran relación entre las lesiones de hombro, manguito rotador y artritis reumatoidea, donde la articulación del hombro también se vuelve inestable. Entonces tenemos que evitar cualquier modelo de movimiento donde haya abducción y rotación externa. Los tirones tras nuca, los preses de hombro tras nuca quedan pero absolutamente contraindicados en una artritis reumatoidea. De la misma manera deberemos proceder con cuidado a la hora de elongar los pectorales cuando ubiquemos el hombro en abducción y rotación externa, porque eso puede también provocar una lesión sobre los tejidos afectados por la artritis reumatoidea. Como norma, se sugieren todos los ejercicios de cadena cinética abierta, la mayoría de los trabajos de musculación, que habitualmente se realizan en las salas de pesas. No hay mayores inconvenientes siempre que la técnica sea correcta, siempre que los recorridos articulares sean normales y estén limitados, o sea, no se llegue a recorridos articulares extremos. Se ha sugerido que aquellos sujetos que desarrollan artritis reumatoidea en la mano van perdiendo fuerza en la mano, de tal manera que se ha sugerido que se acolche
los manubrios de la barra, de las mancuernas, ¿para qué? Para que se engrosen esos manubrios y les sea más fácil tomar las mancuernas a las personas que tienen artritis reumatoidea, debido a que el diámetro de la mancuerna estándar o de las barras estándar suele ser un diámetro que cuando tenés artritis reumatoidea resulta dificultoso agarrar. Por lo tanto, hay que adaptar el dispositivo para que el alumno pueda tomar bien el dispositivo y generar fuerza. También se ha sugerido el ejercicio aeróbico de toda naturaleza, como podrán ver, bici fija, elíptica, step, la gimnasia acuática, la bicicleta estática. Se ha sugerido los ejercicios isométricos para las articulaciones inestables, se han sugerido los ejercicios de estiramiento, o sea, básicamente el trabajo es normal. Básicamente el trabajo es normal, y es más, hay evidencia que las personas con artritis reumatoidea pueden trabajar ejercicios aeróbicos a alta intensidad como son los HIIT. ¿Qué tienen que evitar? Correr o trotar, que es de impacto, y si está afectando las rodillas, el pie, o la cadera o la columna, puede exacerbar el dolor. ¿Qué más hay que evitar? Los estiramientos y los movimientos forzados de la región cervical que pueden deteriorar alguna estructura ligamentosa. ¿Qué más evitar? Los movimientos forzados del hombro por la gran inestabilidad. ¿Cómo trabajar? Diseñar programas de fuerza absolutamente normales con técnica correcta y recorridos articulares seguros. Evitar los recorridos articulares exagerados. ¿Cómo estirar? Como siempre se estira con la técnica correcta, nada más que en una zona donde no haya dolor, no haya compresión. ¿Qué ejercicio aeróbico hacer? Todo tipo de ejercicio aeróbico es válido, salvo el ejercicio aeróbico con demasiado impacto. O sea que tenemos un modelo de trabajo bastante sencillo, no hay mayores complicaciones, hay que tener ciertos cuidados, y obviamente hay que adaptarlo a cada alumno. No es lo mismo trabajar con un alumno de 30, 40 años que sufre de artritis reumatoidea que trabajar con un alumno de 60 que tiene artritis reumatoidea. O sea que también hay que tener en cuenta toda la ficha personal de nuestro alumno. Habiendo hecho este paréntesis, vamos a analizar ahora entonces lo que es la artrosis, o más técnicamente denominada artropatía degenerativa o osteoartritis, que también se le suele llamar así, que es ni más ni menos que una deshidratación del cartílago articular, un desgaste prematuro del cartílago articular. Solemos decir que es generalmente de origen mecánico, puede tener otros orígenes, pero el más común es por una práctica indebida o por falta de práctica, por exceso de peso. Suele ser asimétrico. ¿Qué significa asimétrico? Que no es que afecta a las dos rodillas, puede afectar con más intensidad a una rodilla o a otra. Puede afectar a una cadera y quizás a la otra cadera no. Y tiene un origen de prescripción, o sea, debido a microtraumatismo, traumatismos repetidos, traumatismos agudos, como puede ser un golpe, un accidente. Y en nuestro ámbito es muy común la lesión del cartílago producto del excesivo ejercicio o técnicas indebidas de ejecución de trabajos de fuerza, potencia o resistencia. Básicamente, para poder entender la artrosis como un fenómeno degenerativo del cartílago articular, hay que entender que los cartílagos se ubican en la zona de contacto de los huesos, o sea, que todos los huesos tienen una zona que hace contacto con otro hueso formando la articulación. En esta idea de que una articulación es la unión de dos o más huesos, cada articulación va a tener una zona que va a tener una superficie de contacto, y esa superficie de contacto va a estar revestida por un cartílago articular. Y ese cartílago articular lo que va a hacer es reducir la fricción intraarticular y permitir un buen movimiento. Esa es la función principal del cartílago. El cartílago tiene un pequeño problema, que no tiene una vascularización directa, es decir, que no tiene irrigación de sangre. Esto que parece una desventaja es re importante, porque si partimos de la base que cada vez que nos movemos comprimimos la articulación, esa compresión articular va a afectar los vasos sanguíneos. De tal manera que la naturaleza no le dio vasos sanguíneos al cartílago, justamente para que no, cada vez que hagamos compresión no se lesionen los vasos. Y esa es una de las razones por la cual los cartílagos no tienen vasos sanguíneos. Ahora bien, no tener vasos sanguíneos fue una ventaja para el movimiento, pero fue una desventaja para su metabolismo. ¿Por qué? Porque un tejido que no tiene circulación propia está destinada al desgaste, está destinado
a la degeneración. ¿Por qué? Porque una célula que no recibe nutrientes de manera directa tiene un metabolismo lento. Entonces, ¿cómo se nutre el cartílago? Ya que el cartílago no tiene vasos sanguíneos, el cartílago se nutre a través del líquido sinovial. El líquido sinovial es un líquido que se produce en la membrana sinovial. Y la membrana sinovial es una membrana que se ubica por dentro de la cápsula articular en la articulación. Cuando nosotros nos movemos, la membrana sinovial secreta o libera líquido sinovial, y ese líquido sinovial, a través de las compresiones y las descompresiones propias del movimiento, penetran las fibras del cartílago y de esa manera nutren a los condrocitos, que son las células del cartílago. De tal manera que la nutrición del cartílago, podríamos decir, es de característica mecánica y depende del movimiento. Es decir, que para tener sanas las articulaciones hay que moverse, hay que moverse. Otra gran característica del cartílago es que el cartílago no presenta fibras nerviosas. Al no presentar fibras nerviosas, el cartílago no puede generar sensaciones referidas al dolor. De tal manera que cuando el cartílago se está desgastando, probablemente no genere sensación de dolor intraarticular. Y probablemente cuando nosotros empecemos a sentir dolor intraarticular, es porque el cartílago ya inevitablemente se ha desgastado. Si partimos de la base que el cartílago reviste al hueso, el cartílago no tiene nervios, pero el hueso sí tiene una rica inervación. Si el cartílago se desgasta, queda expuesto el hueso. Al quedar expuesto el hueso, cuando nos movemos, esa fricción lo que está haciendo es sensibilizar ¿a quién? Al hueso. Y por lo tanto, cuando hay dolor articular, podemos tener presencia de que ya hay un desgaste avanzado del cartílago y que el hueso está recibiendo gran parte de esa fricción y está transmitiendo dolor. Otra característica, los cartílagos poseen 70% fluidos, 30% fibras. Los fluidos le permiten al cartílago tolerar las fuerzas de compresión, mientras que las fibras le permiten tolerar al cartílago las fuerzas de cizalla. Si bien es cierto, básicamente los cartílagos han sido diseñados para la compresión y la cizalla. Cuando esta compresión y esta cizalla, que es un movimiento lateral, se dan de manera seguida, de manera que no le permita al tejido recuperarse, el cartílago empieza un proceso de desgaste, de deshidratación y desgaste. ¿Bien? Entonces, tenemos un cartílago con un metabolismo lento, con una capacidad de regeneración lenta, que depende del movimiento, pero a su vez el movimiento en exceso lo puede dañar. ¿Qué características tiene que haber para que el cartílago se mantenga sano? La primera característica es que tiene que haber lubricación articular, y la lubricación articular depende del movimiento. Es decir, que para tener cartílagos sanos hay que mover. Esta sería como la primera idea o estándar. La segunda idea fundamental es entender de que el cartílago necesita de que la articulación se mueva dentro de sus ejes normales. Es decir, que si nosotros presentamos alteraciones posturales, las alteraciones posturales o los errores técnicos o los movimientos forzados bajo carga pueden provocar una compresión crónica, asimétrica, indebida, que pueda terminar lesionando los cartílagos articulares y provocando artrosis. De tal manera que hay una frase muy famosa que dice, vive mal y tendrás que ir al cardiólogo, vive bien y tendrás que ir al traumatólogo, lo cual pone de relieve que muchas personas físicamente activas suelen sufrir de artropatía degenerativa, en lo cual las articulaciones más comunes son la rodilla, la cadera y la columna lumbar, y lo cual muestra en realidad que muchas veces se entrena o se hace ejercicio o en exceso o con técnicas incorrectas. Lo cual nos lleva a replantear a los profesionales del ejercicio que es fundamental una buena prescripción del ejercicio físico, ¿no? Esto es muy importante. Entonces estamos en presencia de un cartílago con un metabolismo lento, estamos en presencia de un cartílago que necesita de una buena dinámica de movimiento, hay que moverse, pero hay que hacerlo bien, diría la frase. El movimiento va a ser importante para su nutrición, pero a su vez si ese movimiento es excesivo va a terminar desgastándolo.
¿Qué es lo que produce el fenómeno degenerativo? El fenómeno degenerativo tiene dos características: la rigidez, el bloqueo articular y la debilidad o la inhibición. Cuando se produce dolor, porque hay un desgaste, ese dolor va a producir una debilidad, una inhibición artrogénica. Esa inhibición artrogénica va a provocar ni más ni menos que los músculos se apaguen, pierdan fuerza. Con esa pérdida de fuerza va a aparecer la pérdida de resistencia y la pérdida de condición física. La pérdida de fuerza, la pérdida de resistencia le va a hacer perder a la articulación funcionalidad. Por lo tanto, la articulación se va a volver rígida. ¿Eso qué va a generar? Que se produzca un desbalance postural. En esta ley de la compensación, el cuerpo va a empezar a desbalancear porque esa zona va a quedar ciertamente inhabilitada. Al quedar inhabilitada, el cuerpo va a empezar a reproducir movimientos anormales que van a provocar patrones de sobrecarga. A su vez, si esos movimientos se siguen reproduciendo, se va a producir más dolor, más rigidez y más debilidad. En conclusión, es un círculo vicioso donde el dolor, la debilidad, la rigidez y los patrones repetitivos de movimiento generan ni más ni menos que un proceso de desgaste crónico que avanza si no es detenido e intervenido por profesionales tanto de la reumatología, de la traumatología, de la kinesiología y los entrenadores especializados en ejercicio físico adaptado. Así, dentro de los objetivos que tenemos en un trabajo multidisciplinario, vamos a encontrar la necesidad de aliviar el dolor, disminuir la inflamación a través de técnicas propias de la reumatología, de la traumatología y de la kinesiología, que van a encargarse de aliviar el dolor, de reducir la lesión de la articulación y disminuir la inflamación, mientras que los kinesiólogos y los entrenadores especializados vamos a tener como objetivo la mejora de la calidad de vida y la mejora funcional de este sujeto. ¿Bien? O sea que es imposible pensar un abordaje de manera unidimensional, hay que pensarlo desde un punto de vista multidimensional. Para hacer un abordaje, si bien es cierto, las prescripciones para la artrosis rigen una regla que es fundamental recordarla, que es la regla del remanente motor, o sea que está todo permitido en la medida que el alumno pueda hacerlo. La regla es que está todo permitido en la medida que el alumno lo pueda hacer. Habrá que evitar el impacto, habrá que evitar el exceso, pero en principio no hay ejercicio contraindicado, en principio, ¿no? No hay un ejercicio contraindicado, lo que hay es evitar el impacto y evitar el exceso. Porque también depende de dónde me está afectando la artrosis. Me está afectando el tobillo, me está afectando la rodilla, me está afectando la cadera, me está afectando la columna, el hombro. ¿De qué depende? ¿Cuál fue su origen? ¿Un trauma, un accidente, el excesivo entrenamiento? ¿Cuál fue su origen? Entonces, rige mucho el principio de individualidad. Digamos, no hay recetas estándares de cómo trabajar con la artrosis. Yo les voy a hacer una propuesta que habitualmente uso mucho en la artrosis de rodilla. Primero empezamos trabajando en descarga, porque la posición de descarga reduce mucho la compresión articular, especialmente cuando la artrosis está muy avanzada, en el cual me resulta de mucha utilidad los puentes de glúteos. Acá ven tres tipos de puentes de glúteos. De arriba hacia abajo van puente de glúteo inicial, brazos empujando el suelo, versión básica. Puente de glúteo dinámico, ya sin los brazos, solamente usamos la cadera para subir y bajar. Y puente de glúteo estilo rana para fortalecer los rotadores externos de cadera y la movilidad de la cadera. El puente de glúteo, además de fortalecer el glúteo mayor, fortalece los isquiotibiales y fortalece los estabilizadores de columna, en particular los multífidos, los erectores espinales y el cuadrado lumbar. Además, si logramos hacer un ciclo respiratorio adecuado, podemos fortalecer el transverso abdominal. Es un ejercicio muy versátil, de bajos niveles de compresión. Podemos empezar trabajando de manera estática, es decir, subo la pelvis y mantengo 5 segundos, 10 segundos, y aflojo, subo, mantengo y aflojo, o lo podemos hacer dinámico. Yo sugiero al principio trabajarlo de manera estática. ¿Bien? Y podemos hacer, por ejemplo, 5 repeticiones de 5 segundos cada posicionamiento, para luego avanzar a estático y después trabajar a diferentes velocidades.
Otro ejercicio de interés son los puentes de glúteos ya avanzados. Podemos o apoyar el talón o apoyar la punta del pie para aumentar la intensidad del puente de glúteos, o podemos trabajarlo ya de manera monopodal, ya sea atando una pierna hacia el pecho, en lo que se llama la elevación de cadera tipo Cook, o ya sea realizando una elevación de pelvis a una pierna, buscando mantener simétrica la pelvis. Claro está, estas variantes son mucho más avanzadas, y en particular las variantes que se encuentran abajo en la diapositiva, las monopodales, ya no solo exigen la fuerza del glúteo y la fuerza de los isquiotibiales, sino también que exige la estabilidad tridimensional de la zona media. Y esto estaría indicado para un cliente con artrosis joven, digamos, que tenga cierta base de fuerza. También encontramos otras variantes para la cadena posterior, como son los puentes palanca larga. Los puentes palanca larga son los destinados a trabajar los isquiotibiales y las inserciones proximales de los gemelos. Básicamente lo que ustedes están viendo acá es que el miembro inferior se encuentra más estirado. Al encontrarse más estirado, los isquiotibiales tienen que hacer más fuerza, mientras que si ustedes observan bien esta diapositiva de acá, los pies se encuentran cerca de la pelvis de una palanca corta. Si vos haces una palanca corta, prevalece el glúteo. Si vos haces una palanca larga, prevalecen los isquiotibiales. Ahí ustedes ven una variante en banco o step y otra variante en fitball. También se puede hacer en TRX de acuerdo al nivel de condición física del alumno, y va a tener como utilidad el fortalecimiento de las inserciones proximales de los gemelos, fortalecimiento de los isquios surales y fortalecimiento de la cadena posterior de la columna vertebral. Tenemos el clásico bicho muerto. Si bien es cierto, el bicho muerto admite muchísimas variantes. Acá vemos diferentes ideas, ¿no? Palanca corta, palanca intermedia, con diferentes coordinaciones. Es más, podemos hacer el bicho muerto solamente moviendo las caderas, sin mover los brazos, o solamente moviendo los brazos. O sea, hay muchas variantes para trabajar el bicho muerto. Realmente es infinito. Ahí los invito a analizar el texto de abordaje sobre columna y espalda. Pero en definitiva, el bicho muerto, ¿en qué me va a ayudar? Me va a mejorar la fuerza de los flexores de cadera. El aumento de la fuerza de los flexores de cadera es clave para conservar la marcha, por ejemplo. Una de las características del adulto mayor es la pérdida de fuerza en los flexores de cadera, lo cual genera esa famosa marcha rígida o esa marcha paralítica en el adulto mayor. Si bien es cierto, es un ejercicio muy útil, hay que tener mucho cuidado con aquellos alumnos que tienen artrosis de cadera. Dependiendo del formato de la artrosis de cadera, a algunos alumnos con artrosis de cadera este ejercicio le puede repercutir de manera negativa, pero para eso tenemos que analizar qué tipo de artrosis tiene la cadera y qué indicaciones nos ha dado el traumatólogo acerca de qué movimientos están contraindicados. Pero como norma de este ejercicio, si yo por ejemplo tuviera artrosis de columna lumbar o tuviera artrosis de rodilla, como norma el bicho muerto sería un ejercicio ideal para la fortificación de la cadera y la zona media. Si yo tuviera artrosis de cadera, deberíamos consultar qué tipo de artrosis de cadera tenemos para ver si el ejercicio está contraindicado o no lo está. Acá vemos un trabajo en adultos mayores, extraído de un libro para adultos mayores, pero que grafica un poco los ejercicios en descarga, ¿no? Vemos un bicho muerto en posición de cúbito lateral, bien arriba. Vemos una prensa con TheraBand, que es como si el alumno empujara la banda elástica para fortalecer los extensores de los miembros inferiores. Y vemos un clásico ejercicio de elevar la pierna de manera rígida, que es una muy buena forma de fortalecer los flexores de cadera y los cuádriceps. Y tiene una utilidad enorme a la hora de estabilizar la cadera y la rodilla. Fíjense que son ejercicios muy básicos, muy sencillos, que nos pueden ayudar a ir activando esa musculatura que está inhibida producto del fenómeno degenerativo que provoca la artropatía o la artrosis. Encontramos ejercicios como la almeja. Vemos arriba la almeja, que lo puedes hacer con una banda elástica de diferentes resistencias, o inclusive puedes hacer la almeja sin bandas elásticas. Nos va a fortalecer los rotadores externos de cadera. Fortalecer la musculatura de la cadera puede ser de mucho interés si tengo artrosis de rodilla, por ejemplo, o si tengo artrosis de columna. Los clásicos abductores, que lo puedes hacer con la pierna adelante, la pierna al medio, nos va a ayudar también y nos va a resultar de interés para la columna, para la cadera y para la rodilla, en caso de artrosis en cualquiera de esas articulaciones.
articulaciones. Y son todos ejercicios de descarga que vos lo podés hacer de manera estática, o de manera dinámica, o de manera combinada, de manera lenta, de manera rápida, buscando de esa manera activar esos músculos que están apagados debido a la artropatía degenerativa. También podemos trabajar en posición de sentado, como podrán ver acá hay una señora adulto mayor con una pelota, un balón entre las rodillas, realizando extensiones de rodilla, pero con una tarea: realiza la extensión de rodilla en la silla tratando de mantener ese balón entre las piernas. ¿Y cuál será la utilidad de hacer eso? Activar los estabilizadores de rodilla, en particular los estabilizadores de la rótula. ¿Y cuál es uno de los estabilizadores de la rótula? Uno de los mayores estabilizadores de la rótula es el vasto interno. En la foto de arriba, que ven ustedes a la mujer realizando una extensión de rodilla con un dispositivo entre piernas, lo que está haciendo es activar el vasto interno. La contracción isométrica de los aductores genera una activación del vasto interno del cuádriceps, lo cual favorece la estabilización de la articulación de la rodilla. También observamos un ejercicio muy sencillo, como puede ser levantar la pierna en flexión de cadera sentada y llevarla en rotación externa, o sea, en apertura. Ese movimiento de levantar la pierna y llevarla hacia afuera nos ayuda a mejorar la movilidad de la cadera y la fuerza de los flexores, los abductores de cadera, que son re importantes para la marcha, para subir escalones, para sentarse y levantarse de la silla. Entonces, primer principio, trabajo en descarga. Segundo principio, trabajar la isometría. Bien. Los trabajos isométricos son de muchísimo interés para reactivar aquellos músculos que están apagados. Acá vemos un gran ejercicio que es la plancha prona. La plancha prona, como norma, va a ser de enorme utilidad en personas con artrosis de rodilla, artrosis de cadera y eventualmente artrosis de columna. Digo eventualmente porque depende del fitness que tenga la persona. Hay personas con artrosis de columna con muy buen estado físico y hay personas con artrosis de columna con muy mal estado físico. En todo caso, si hubiera muy mal estado físico, habría que trabajarlo contra la pared. ¿Qué beneficios reporta el ejercicio? Una fuerte activación del cuádriceps, una fuerte activación del psoas ilíaco y del recto femoral, que son estabilizadores de cadera anteriores, una fuerte activación del transverso, los oblicuos, los multífidos, el recto anterior del abdomen, o sea, todo lo que es el core lumboabdominal, y una fuerte activación del manguito rotador y los estabilizadores de la escápula, en particular el serrato anterior. Es realmente un ejercicio muy funcional. Acá están viendo una versión avanzada, pero se puede trabajar contra la pared. Acá lo que intento demostrarles con esta foto es que vos podés tener una versión liviana, que es irte a un plano más inclinado, en donde haya una mayor ventaja mecánica y que reduzca los niveles de tensión o de fuerza, inclinado contra una banca, inclinado contra la pared, o versiones más avanzadas para aquellos alumnos con artrosis que tienen buena condición física, porque vuelvo a repetir, hay alumnos con artrosis jóvenes que tienen muy buena condición física. Si yo saco un apoyo, voy a aumentar el trabajo de los estabilizadores. Si yo saco el apoyo con la cadera extendida y en flexión, como se ve en la foto de arriba, aumenta el trabajo del glúteo mayor. También trabajan los estabilizadores abdominales y los estabilizadores de la pierna de apoyo. Mientras que si yo lo hago como en la foto de abajo, hay un trabajo de isquiotibiales de la pierna que levanto y además un gran trabajo del glúteo medio y el cuádriceps de la pierna que queda apoyada. Además del trabajo de la zona media, ¿no? O sea que yo puedo trabajar cambiando los apoyos. Inclusive puedo cambiar los apoyos contra la pared. Me pongo contra la pared, hago la plancha prona contra la pared y voy cambiando los apoyos para ir generando diferentes trabajos isométricos que me mejoren la masa muscular. También vamos a tener la posibilidad de hacer trabajos que nos den estabilidad y movilidad en la cadena posterior. Suelen ser ejercicios de una enorme utilidad cuando hay artrosis de rodilla, artrosis de cadera, artrosis lumbar. Hay que llevarlos de a poco, hay que ser exigente con la técnica. Acá ven una técnica perfecta de lo que se llama una bisagra de cadera con pesa rusa. Al principio lo puedes hacer sin pesa rusa, lo puedes hacer con un bastón en la espalda, en donde vamos a buscar movernos desde la cadera manteniendo estable la columna vertebral.
Podemos trabajar con una banda o una power band en la cintura, los efectos de hacer lo que se llama una bisagra de cadera con feedback sensorial, un ejercicio fabuloso para potenciar los glúteos, los isquiotibiales y trabajar la estabilidad de la columna, realmente es un gran ejercicio. Otra variante que solemos usar muchísimo para el tratamiento, especialmente de artrosis de rodilla, que lo hemos usado un montón, es el pull drop o tirar hacia adelante, que es un ejercicio que también lo podemos hacer con la polea. Al hacerlo con la polea tenemos chance de trabajar con más carga. Es la verdad un gran ejercicio para potenciar lo que es glúteo y isquiotibiales. Como norma, los glúteos y isquiotibiales son fuertes guardianes de la rodilla, o sea que van a ser de enorme interés para las artrosis y en general para todas las personas, ¿no? Una musculatura de mucho interés cuando hay artrosis de rodilla, especialmente es el trabajo del cuádriceps, las sentadillas contra la pared o las sentadillas multifuerza o las sentadillas contra un fútbol, son sentadillas naturalmente cuádriceps dominante. Nosotros podemos ir variando el ángulo de flexión de rodilla de acuerdo a la respuesta individual de cada sujeto y nos podemos valer de esa respuesta individual para buscar trabajar en zonas donde no haya dolor, a los efectos de ir estimulando la fuerza del cuádriceps, porque el cuádriceps va a ser un músculo muy importante para la estabilidad de la rodilla. Así que la sentadilla contra la pared es un ejercicio de un valor inestimable. Otro gran ejercicio que podemos hacer con el fútbol es la sentadilla dinámica. La sentadilla dinámica es cuádriceps dominante y nos va a ayudar a fortalecer de manera efectiva estos músculos muy importantes en caso de artrosis de rodilla y de cadera. Con una particularidad, ¿no? Tenemos que usar los recorridos que le sean naturales al alumno y no tener un estereotipo de recorrido. ¿Qué significa un estereotipo de recorrido? Decir, bueno, esto que veo en la foto es lo ideal. Sí, es lo ideal, pero no todos los alumnos lo logran. Algunos lo logran y otros no. Y hay que hacerlo en la medida que el alumno pueda. Otro gran ejercicio o ejercicios de gran valor práctico para el abordaje de artrosis de rodilla, artrosis de cadera, son los denominados Monster Sumo, que son los pasos hacia el costado, el denominado Monster Walk, que es el paso hacia adelante, y los clásicos ejercicios de glúteo en polea o en multicadera. La ubicación de la banda elástica del Monster Sumo, ya sea en el empeine, ya sea en el tobillo o ya sea en la rodilla, la ubicación de la banda elástica va a ser crítica porque va a modificar el brazo del momento y al modificar el brazo del momento va a modificar la carga sobre las articulaciones de la rodilla y la cadera. Así, si yo ubico la banda elástica en el empeine, el ejercicio es muy intenso para la rodilla y la cadera. Si yo ubico la banda elástica en el tobillo, el ejercicio ya es menos intenso. Y si yo ubico la banda elástica en el muslo, es muchísimo menos intenso para la rodilla y la cadera. ¿Qué tengo que tener en cuenta? La condición física de mi alumno, la edad de mi alumno y la experiencia de mi alumno con respecto a este ejercicio. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? El tipo de banda elástica que estoy utilizando. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? ¿Cuántas repeticiones voy a hacer? Teniendo en cuenta esos parámetros, es un ejercicio súper seguro. Eterno debate sobre la camilla de cuádriceps, en particular cuando hay artrosis de rodilla. Nosotros la hemos utilizado con muchísimo éxito en la artrosis de rodilla, trabajando con cargas de resistencia muscular y nunca hasta la fatiga. La verdad que no hemos tenido mayores inconvenientes para conservar la masa muscular del cuádriceps. Inclusive muchas veces lo trabajábamos de manera unilateral, debido a que si hay artrosis en una rodilla y en la otra no, va a haber una diferencia de fuerza. Primera recomendación, reclinar el respaldo, llevar el tronco hacia atrás para reducir las fuerzas compresivas sobre la rodilla. Segunda indicación, fundamental, trabajar desde 90 grados con tibia vertical, como aparece acá en la foto a su izquierda. Evitar arrancar con la rodilla muy flexionada, como aparece en la foto al medio. Evitar esta postura de máxima flexión, porque eso puede aumentar la compresión de la rótula contra la escotadura intercondilia del fémur, y esa presión de la rótula y la escotadura intercondilia puede provocar tensión o en realidad compresión sobre un cartílago dañado, de tal manera que recomendamos arrancar a 90 grados tal como ven en la foto acá del extremo. ¿Hasta dónde extender?
extender ya sea la posición de la foto más baja, extender hasta la posición de la foto más baja en caso de que la artrosis sea muy severa, muy compleja, muy dolorosa. Extender hasta la posición del medio en caso de que el alumno responda bien al ejercicio y no haya mayores inconvenientes, pero nunca extender a tope. Nunca extender a tope porque extender a tope al máximo aumenta las fuerzas de corte sobre la rodilla, lo cual implica una gran fuerza contráctil del cuádriceps con una presión contra la rótula, y si el cartílago está dañado, eso va a provocar dolor de rodilla. De tal manera que o trabajamos como en la foto bien de abajo o en la foto del medio para este ejercicio, y obviamente, dependiendo del alumno, no debería haber mayores inconvenientes. O sea que en realidad se puede hacer todo tipo de ejercicio siempre que lo logremos adaptar a las diferentes necesidades de nuestro alumno. Tenemos que evaluar y conocer a nuestro cliente. El Colegio Americano de Medicina del Deporte en 2014 elaboró un protocolo estándar publicado en uno de sus libros, y nos habla de entrenar la fuerza 2 o 3 veces a la semana, en días separados. Nos habla de trabajar al principio entre 2 a 3 repeticiones nada más, de una serie. Quizás esto es más común en el gabinete de fisioterapia, cuando el alumno está en un momento de exacerbación del dolor. Nosotros solemos trabajar mucho en la zona de 10, 12 repeticiones, de 1 a 3 series. Armamos lo que se llama un plan básico, o sea, todas las demás zonas que están sanas se trabajan normalmente, digamos. Lo que se adapta es el trabajo a la zona que está lesionada, digamos, a la zona con artrosis. Y buscamos trabajar en una intensidad donde el alumno no repercute tanto en lo que respira el dolor. Sé que el trabajo de la fuerza es bastante sencillo, no hay mayor inconveniente, y como les comentaba, no hay una receta. Quizás el único protocolo que podemos decir que seguimos es empezar trabajando en descarga, luego avanzar a modelos, trabajar en descarga y en trabajos isométricos, y después ya avanzar a modelos más dinámicos. ¿Cómo trabajar la resistencia aeróbica? La resistencia aeróbica, como norma, tiene mucha influencia positiva, especialmente por la gran liberación de agentes opiáceos, como son las endorfinas, que reducen los niveles de dolor en general. Casi para todos los tratamientos dolorosos está sugerido el ejercicio aeróbico por su gran efecto endorfínico. Lo que tenemos que tener cuidado es de no hacer impacto, o sea, trotar y correr, especialmente si tengo artrosis en la rodilla o en la cadera o en la columna lumbar, ¿no? Sin duda alguna que la gimnasia acuática se impone debido a que la presión hidrostática del agua reduce las fuerzas compresivas en la articulación, así que sin duda alguna que la gimnasia acuática resulta ser la más idónea para el trabajo de la resistencia específica aeróbica. Si no tenemos la posibilidad económica de ir a un natatorio, sin duda alguna que tenemos como chances la bicicleta fija y el elíptico como dos grandes dispositivos para trabajar la resistencia aeróbica de sujetos artrósicos. El protocolo es muy sencillo, empezar con 10-15 minutos. Podemos trabajar de manera circuitada, por ejemplo, 5 minutos en la bici, 5 minutos en el elíptico, 5 minutos camino, en un circuito aeróbico. O estoy los 15 minutos en el elíptico, método continuo. O puedo fraccionarlo, supongamos, planifico 20 minutos de bici. Hago 2 minutos, descanso, 2 minutos, descanso, 2 minutos, descanso, así hasta completar los 20 minutos. O sea, yo puedo elegir o un modelo fraccionado, o un modelo continuo, o un modelo circuitado. Lo importante es, y esto sería lo clave, es no trabajar hasta que me aparezca el dolor. A ver, si yo salgo a caminar, porque tengo una artrosis de rodilla, es válido y es mantenerse funcional. Ahora, si yo sé que a los 20 minutos me empieza a doler la rodilla, no tengo que caminar 20 minutos, tengo que caminar 10. ¿Por qué? Porque a decir de Stuart McGill, debemos reescribir los caminos del cerebro. ¿Y cómo se reescriben los caminos del cerebro? Evitando el dolor, pero no evitando el dolor por la mera evitación, sino evitando asociar el dolor con el movimiento. De tal manera que si yo hago algo hasta que me duele, mi cerebro y mis sistemas motrices y sensoriales van a grabar siempre que tal movimiento me genera dolor. Entonces cada vez que piense que tengo que salir a caminar, ya me va a empezar a doler la rodilla. Y no
Debe ser así. Es muy importante. Y finalmente la flexibilidad es igual que con todas las personas, lo que sí hay que tener en cuenta que hay que evitar estiramientos en zona de alta intensidad. Hay que trabajar en lo que se llama zona de elongación. ¿Cómo sé que mi alumno está elongando? Bueno, para saber que estamos elongando tenemos que sentir placer, relajación. Si yo estiro y siento placer y relajación, estoy en zona de elongación. ¿Qué significa técnica autoasistida? Significa que yo me puedo asistir con una toalla, me puedo asistir con un cordón, me puedo asistir un profe, me puedo asistir con una silla, con una mesa, con cosas que sean firmes y seguras, o con profesionales que sepan de entrenamiento de flexibilidad y me puedan estirar los músculos de manera segura. Hay un protocolo internacional que es general y que, fíjense, nos habla de primero estirar poquito tiempo, de 5 a 15 segundos a baja intensidad, y luego avanzar hasta 30 segundos. O sea que un parámetro de 5 a 30 segundos va a ser válido para estirar. Nos habla de 3 a 5 estiramientos por grupo muscular. Estamos hablando de hacer un estiramiento, 3 ejercicios distintos para un músculo o 5 ejercicios distintos. No es necesario repetir cada ejercicio, puedes hacer una sola repetición de 10 segundos de cada ejercicio. Nos habla de entrenarlo 1 a 3 sesiones semanales. No como búsqueda de la flexibilidad máxima, sino como una búsqueda de mantener la movilidad o el recorrido articular normal de una articulación que está enferma por una artrosis. ¿Sí? Por lo tanto, nos tiene que guiar mucho el sentido común, nos tiene que guiar mucho nuestros conocimientos previos acerca del entrenamiento, nos tiene que guiar mucho la individualidad del alumno. Tenemos que ser conscientes de que todo tiene que estar planificado y que hay que escuchar mucho al alumno. Tenemos que lograr un abordaje interdisciplinario con los otros profesionales de la salud a los efectos de volver más eficiente el proceso de trabajo. Y tenemos que tener mucha paciencia para realmente ayudar a nuestro alumno. Esas serían como las pautas para un verdadero abordaje. Y recordar que lo básico siempre funciona. En este punto no es necesario innovar tanto, porque en realidad lo que tenemos que buscar es recuperar las funciones básicas que se están perdiendo debido a la degeneración de la articulación.